Bueno, hermano, vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a seguir meditando en esta segunda carta a Timoteo. Como todos sabemos, Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, y él le dirigió una carta personal, le dirigió dos cartas personales a Timoteo, la primera y la segunda. Se conocen como epístolas pastorales. Y lo primero que tenemos que darle gracias al Señor es porque esa carta personal que Timoteo recibió está puesta y está incluida en la palabra de Dios. Le tenemos que dar muchas gracias al Señor por tener esta carta y poder aprender de ella. Como he dicho, hay 3 cartas pastorales que el apóstol Pablo escribió: primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. ¿Y quién era Timoteo para Pablo? Timoteo seguramente escuchó el Evangelio por boca del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo llama su hijo amado. Seguramente en ese primer viaje misionero escuchó el mensaje del Evangelio y Timoteo creyó en el Señor con todo su corazón. Dicho esto, también sabemos que esta carta en la que vamos a meditar en esta mañana fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, probablemente cerca del año 64 después de Cristo, y muy poquito tiempo después fue al martirio y fue seguramente, como se cree por la tradición, fue ejecutado por Nerón. Y mira lo que él dice en esta carta que hemos leído y en el texto que hemos leído: porque yo, dice el apóstol Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que su vida estaba llegando a su fin. Estaba en su segundo encarcelamiento y él presentía en que pronto iba a marchar con el Señor.
iba a ir a su presencia. Pero hermano, hay una cosa importante. Pablo, como hemos visto, da una serie de consejos a este discípulo suyo. Y le dice también que iban a venir tiempos peligrosos en los postreros días, que son los días que estamos viviendo. Y hermano, tenemos que darle gracias al Señor. Tenemos que darle gracias al Señor por tener esta carta que tenemos delante de nosotros. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? En el último mensaje estuvimos viendo algunas de las cosas que le decía Pablo a Timoteo. Le dijo que iban a venir hombres que aparentarían piedad y que serían religiosos, pero que su vida estaría llena de carnalidad y de pecado. Lo vimos en el último mensaje. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Y el consejo que le da Pablo a Timoteo es a estos hombres, evita. Y vimos también el contraste entre estos hombres y la persona de Timoteo. Timoteo era una persona que había seguido la doctrina de Pablo, era un creyente verdadero, había seguido su conducta, el ejemplo de Pablo, había seguido también el propósito de Pablo, extender el Evangelio, había también guardado la misma fe que tenía el apóstol Pablo, la generosidad, su amor, su paciencia, y había también participado de sus persecuciones. También Timoteo estuvo preso, como nos dice al final la carta de los Hebreos. Mirá lo que dice. Sabed también que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Así que Timoteo también participó y estuvo preso también, como nos dice la carta a los Hebreos. Pero Pablo animó a Timoteo para que siguiera perseverando en las Escrituras. Esa Escritura que aprendió primeramente de su abuela Loida y de su madre Eunice, y también por medio del mismo apóstol Pablo, que le enseñó también de la palabra del Señor. Y dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, le dice Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y hermano, el título que le di al mensaje para esta mañana es un urgente requerimiento. Un requerimiento urgente que le da Pablo a Timoteo. Ese es el título. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Pablo hace este requerimiento delante de la presencia de Dios. Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo,
te encarezco, te requiero que prediques la palabra. Y hermano, en aquella cárcel seguramente fría, en aquel lugar donde Pablo estaba en ese momento, estaba delante de la presencia del Señor. En aquella cárcel, el Dios 3 veces santo estaba con el apóstol Pablo y lo estaba ayudando y lo estaba inspirando para poder escribir esta carta y este texto que nosotros hemos leído en esta mañana. Y tenemos que darle gracias al Señor, hermano, porque aquí también, en esta mañana, en este lugar, tenemos al Señor, nuestro gran Dios y Salvador. Tenemos que darle gracias al Señor porque el Señor está aquí en esta mañana. Porque el Señor nos ha permitido ver un nuevo día. Porque nos ha permitido también estar unidos como hermanos para alabarlo y para glorificarle como el Señor se merece. Le tenemos que dar gracias al Señor porque Él, por su Espíritu, está aquí. Y hermano, como hemos cantado, donde está el Espíritu, hay libertad. Y el Señor, gracias a su sacrificio, nos ha hecho libres. Y Él está con nosotros en esta mañana. ¿Y qué dice y qué le dice el apóstol Pablo? Dice que Él juzgará por medio de Jesucristo a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y hermano, tenemos que decir una cosa. En la primera venida, el Señor vino para salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre que se había rebelado contra Dios y que le había vuelto la espalda a Dios. Él vino en su primera venida para salvar. Él vino para llamar al arrepentimiento. Él vino para hacer un sacrificio perfecto en la cruz, para que el hombre se pudiera reconciliar con Dios. Él vino para que pudiéramos ser declarados justos. Y hermano, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido declarados justos delante de Dios y se nos ha dado la justicia perfecta de Dios. Mirad lo que dice la palabra. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Recordemos, hermanos, en la primera venida vino para salvar. Pero también nos habla que en su manifestación y en su reino, el Padre ha dado todo juicio al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la segunda venida el Señor vendrá para juzgar a vivos y a muertos. A todos juzgará el Señor, a vivos y a muertos. Por eso quiero decirte una cosa en esta mañana. Si estás aquí todavía y no has creído en el Señor Jesucristo, quiero decirte que todavía hoy es día de salvación. Todavía hoy puedes abrir tu corazón y puedes recibir al Señor como el Señor y el Salvador de tu vida. Quiero decirte, como dijo Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que puedas recibir al Señor en tu corazón y que el Señor pueda cambiar tu vida. Recuerda, hoy es día de salvación. Pero quiero también decirte una cosa, el día de salvación terminará. Cuando el Señor venga por segunda vez, las oportunidades terminarán. Por eso lo importante y lo urgente de que en el día de salvación no endurezca el corazón, que pueda abrir tu corazón y que puedas recibir
al Señor. Hoy todavía es tiempo de gracia. Por eso Pablo le hace este requerimiento a Timoteo. Timoteo, que prediques la palabra, que insista a tiempo y afuera de tiempo, que aproveche todas las oportunidades, que no desperdicie ninguna oportunidad, aunque haya momentos que puedan parecer inoportunos. Aprovecha las oportunidades, predica la palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvar a toda persona que cree en el Evangelio. Es poderoso y por eso Pablo le da algunos consejos importantes a su amado hijo Timoteo. Mira lo que le dice a Timoteo. Te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del Evangelio. ¿Qué consejo le dio Pablo a Timoteo? Timoteo, no te avergüences del Evangelio, ni de mí, preso suyo. Yo estoy en una cárcel, pero el Señor está conmigo. Yo estoy en una cárcel preso, pero la palabra de Dios corre y está viva. Qué consejo más importante. También lo anima a ser un buen soldado de Jesucristo y a enseñar a otro la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo anima a ser un buen soldado y lo anima a que comparta las enseñanzas que había aprendido y que había oído de Pablo, que la comparta también con otros hombres para que pueda seguir esa cadena de una generación a otra, hombres fieles que compartan y enseñen la palabra de Dios. Y también le da un sabio consejo. Preséntate a Dios aprobado. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué importante, hermano, poder usar bien la palabra de verdad. Qué importante es conocer esta palabra para que no seamos engañados. Hermano, Timoteo era un colaborador de Pablo. Timoteo era un hermano que fue en su segundo y en el tercer viaje misionero con Pablo. Fue, como dice la palabra, fue evangelista y fue pastor. Y también vemos que seguramente en este momento, cuando le escribe esta carta, Timoteo estaba en Éfeso y había sido mandado allí para corregir a aquellos que estaban enseñando falsas enseñanzas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, le está diciendo Timoteo, sirva al Señor en el ministerio que te ha puesto y con los dones que te ha dado. Y hermano, estoy seguro que Timoteo así lo hizo. Timoteo era un colaborador. Timoteo junto con Pablo fundaron iglesias locales. Timoteo nombraron ancianos en las iglesias. Timoteo los ayudaba para que pudieran crecer en el conocimiento del Señor. Lo ayudaba para los problemas que iban surgiendo en las iglesias, en las congregaciones, y lo ayudaban exponiendo la palabra del Señor para que pudieran crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. ¿Qué responsabilidad más grande tenía Timoteo? Predicar la palabra de Dios.
predicar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y como nos decía nuestro hermano Efraín el otro día, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se encuentra el Señor. El Señor está en la ley, Él es el profeta de profeta que tenía que venir y vino. Él también es en los Salmos aquel Mesías que tenía que ofrecerse en sacrificio para poder redimirnos de nuestros pecados. Y también está en los profetas que Él es el Rey que vino para poder reinar en nuestros corazones y también reinar sobre su pueblo. Timoteo, predica la palabra y predica a Cristo. Y hermano, todos aquellos que nos subimos a un púlpito o todos aquellos que compartimos nuestra fe, nuestro testimonio, tenemos que predicar a Cristo. El centro de nuestra predicación tiene que ser el Señor. El Señor es el que se debe de llevar toda la gloria y toda la honra. Y hermanos, vivimos unos tiempos donde esto no se está haciendo como el Señor quiere. Vivimos tiempos, como vamos a ver en la predicación, donde no se está haciendo. Tenemos que sacar, hermanos, exponer la palabra, ver lo que la palabra significaba para las personas a que eran dirigidas y ver también la aplicación que pueden tener esta palabra para nuestros días. Es importante que entendamos eso. Cuando vayamos a la Escritura, cuando prediquemos la palabra, qué significaba para la gente a la que se estaba predicando y se le estaba dando esa palabra y qué aplicación tiene para nuestra vida hoy en día. Tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que predicar la verdad. Y hermanos, sobre todo, tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y es también lo que tenemos que hacer nosotros. Y todavía Pablo va mucho más adelante. Y mira lo que le dice. Timoteo, como evangelista y como pastor, tenía que redarguir. Esta palabra significa que tenía que argumentar contra aquellas cosas que se estaban haciendo incorrectamente dentro de una iglesia local. La palabra del Señor debe ser expuesta. Y si hay algo que los hermanos están haciendo incorrectamente, hay que compartirlo y hay que decirlo. Y hermano, esto no es fácil. Yo estoy seguro que Timoteo, como pastor, como evangelista, cuando tenía que y llegó a Éfeso y tuvo que decir la verdad allí y reprender a los que estaban enseñando una falsa doctrina, no fue fácil para Timoteo. Pero Pablo le dice, tiene que redarguir. Tiene que declarar lo que es incorrecto para que puedan cambiar. Y tiene que reprender. Tenía que reprender, ¿para qué? Para que pudieran andar en la sana doctrina. Aquellos que se habían desviado de la verdad. Y hermano, otra cosa importante. Tenía que exhortar. Exhortar para edificación con amor. Para llamar a que esas cosas que se estaban haciendo incorrectas pudieran dejar de hacerse y hacerse correctamente. Y tenía que esperar también que el Espíritu Santo, que es el que obra en los corazones de las personas, pudieran ser cambiados y pudieran venir a la verdad y dejar lo que se estaba haciendo incorrectamente. Yo estoy seguro que Timoteo alimentó al rebaño, alimentaba a los creyentes, cuidaba de los creyentes, protegía al rebaño y los alimentaba correctamente. Y esa, hermano, era la responsabilidad de él. Era cuidar y servir a lo que el Señor le había llamado y para lo que estaba
sirviendo y estaba ministrando. El motivo, lo que vamos a ver ahora, el motivo por qué tenía que hacer eso. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, un deseo excesivo por oír otras cosas que no era la palabra de Dios, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído y se volverán a la fábula. He estado mirando lo que es la fábula, investigando un poquito la palabra de lo que se refiere a la fábula. Algunas de las definiciones que se da es la siguiente: leyenda que narra acciones de dioses a través de la antigüedad. También una fábula es un relato inventado, información no comprobada que la gente dice o cuenta. ¿Sabéis lo que es lo opuesto a la fábula? La verdad. Lo opuesto a la fábula es la verdad. Y hermano, dice que habrá gente que desearán oír otras cosas y se inclinarán para poder escuchar, y los que tendrán deseo de escuchar fábulas. Y eso lo harían los maestros, los que hablarían estas cosas. Sin embargo, a Timoteo se le pide que predique la palabra y que habla la palabra de verdad, lo contrario a lo que era la fábula. Y hermano, a lo largo de la historia, de los casi 2000 años que llevamos ya de historia de la Iglesia, desde el principio, los verdaderos creyentes, y Timoteo se tuvo que enfrentar a esa verdad. Porque en el tiempo en que Timoteo estaba ministrando en Éfeso ya estaba el movimiento gnóstico. Los iluminados, los que decían que para conocer a Dios tenían que tener un conocimiento más elevado. Ya se estaba dando en eso. Los que tenían doctrinas heréticas que decía que la carne es mala y las cosas espirituales eran buenas, los gnósticos, pero también estaban los judaizantes, aquellos que todavía no habían entendido que el pacto antiguo, que era la ley, había quedado a un lado y ahora venía el pacto nuevo, el pacto de la gracia, y ese pacto estaba enfocado en la palabra de Dios, en la persona del Señor Jesucristo y la salvación por la fe, sin obras de la ley y sin ninguna tradición que tenía que quedar atrás. Hermanos, vemos que estos judaizantes querían guardar días, se enredaban con las genealogías antiguas, con cosas que, digamos, que no era lo principal, y se estaban desviando de la verdadera predicación que era la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y Timoteo se tuvo que enfrentar en ese sentido con ellos, exponiendo la palabra de Dios. Decían que para poder salvarse tenían que circuncidarse. Y Pablo nos dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva creación. Dios, por medio de su obra, hace una nueva persona y en Él solamente está la salvación. Pero hermano, también a lo largo del tiempo empezaron a venir las herejías. He estado meditando y viendo un poquito las herejías que hubo, y hermanos, son innumerables. Una de ellas fueron los arrianos, que negaban que Jesucristo fuera Dios y decían que Jesucristo era un ser creado por el mismo Dios. Y hoy tenemos a personas que dicen lo mismo y mantienen también esta doctrina, los falsamente llamados testigos de Jehová. Dicen que Jesucristo es un ser creado y todavía van inclusive más lejos diciendo que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y hermanos, Jesucristo es eterno, es el Hijo de Dios, es el Verbo,
Y Dios, como sabemos, se ha manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hay también personas que han apostatado de la fe, y nos lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice en la 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, algunos han apostatado de la fe. Algunos prohíben a los obispos, a los ancianos, que se puedan casar, como dice la palabra de Dios, que era un requisito para ser obispo y anciano. Y todos sabemos quiénes son esas personas. Algunos se han atrevido a quitar de la palabra y a añadir a la palabra. Han quitado el 2.º mandamiento y del 10º han hecho 2 y ya vuelven a tener 10 mandamientos. También han puesto la tradición a la misma altura que la palabra. Algunos, como he dicho, niegan la divinidad del Señor. Otros también predican un evangelio diferente. Dice que han recibido revelaciones de ángeles y tienen un libro por el cual se guían, diciendo que es necesario esa revelación para poder salvarse. Los que se conocen como mormones predican un evangelio diferente. Y hermano, Timoteo estaba llamado, y nosotros estamos llamados a predicar la palabra y a descubrir el error y a predicar la verdad. Pero hermano, es que también ocurre en nuestros días esta desviación. Hay algunos en estos días que se llaman apóstoles con mayúsculas y dice que son profetas y que traen revelación y palabra de Dios. Y hermano, la palabra de Dios está escrita. Hay uno de los hermanos que sigue a los hermanos puritanos que dice: cuando dice esas cosas, dime el capítulo y el versículo donde viene lo que estás diciendo. Hay muchos que dicen que traen revelación de parte de Dios y que son profetas de parte de Dios. Nos decía nuestro hermano Efraín el otro día en la predicación que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y por muchas formas a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y la revelación del Hijo la tenemos en la palabra de Dios. Aquí tenemos la revelación completa de Dios. Muchos siguen todavía diciendo que tienen sueños, que tienen visiones, que tienen distintas cosas, pero que viene de Dios y trae mensaje de Dios. Creo, hermano, que eso no es negativo y no es correcto. Y no es correcto. También están los unicitarios que niegan la doctrina en nuestros días, la doctrina de la Trinidad. También están los que dicen los solos de Jesús. Aquellos que dicen que no hay Trinidad y que bautizan solamente en el nombre de Jesús. También es una herejía en nuestros días. Y hermano, todavía lo más grave, todavía, está ese movimiento pentecostal carismático en el cual atribuyen ciertas cosas a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que va en contra de lo que la misma palabra de Dios enseña. Dice: hágase todo decentemente y con orden. El culto en las iglesias tiene que ser decentemente y con orden. Y hermano, vemos en iglesias donde hay gente gritando, saltando,
tirándose por el suelo, con risas incontroladas, diciendo que tienen vómito santo. Es increíble lo que vemos y lo que podemos observar en iglesias que se dicen evangélicas en nuestros días. Y hermano, eso es contrario también a lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que ha inspirado la palabra. Y como dice la palabra, todo hay que hacerse decentemente y con orden. Tiene que haber orden en el culto. Tiene que haber un movimiento en ese sentido de adoración, de orden y de poder hablar la palabra de Dios. ¿Qué caracteriza a estas personas? Por eso Pablo le habla inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo. Te requiero que predique la sana doctrina. ¿Por qué se caracterizaban estas personas que estoy hablando? Porque no enseñarían la sana doctrina. ¿Dónde está recogida la sana doctrina? En la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios tal como está en las Sagradas Escrituras. Pero estas personas tendrán, diciéndose que se consideran apóstoles, tendrán vidas que no están de acuerdo a lo revelado en la palabra de Dios. Predicarán cosas inventadas y sacadas de ellos mismos. Hermanos, negocian también con la salvación. Está el evangelio también de la prosperidad, donde hay personas que engañan a otras personas y donde dicen que la persona que verdaderamente más dé es la persona que va a ser más bendecida. Y esto también está en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y hermano, también le llevan a haber un emocionalismo desmedido dentro de las congregaciones, como he dicho. Pero hermano, se predica poco en esos sitios del pecado. Se predica poco en esos sitios de la santidad de Dios. Se predica poco de una vida rendida al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Se habla poco de la llenura del Espíritu y se habla poco de los frutos dignos de arrepentimiento. Lo que hay, mucha emoción en los cultos. Lo que hay, mucha exaltación en los cultos. Pero poco rendirse al Espíritu Santo y a la palabra de Dios y a mostrar una vida cambiada para la gloria de Dios. Y todavía hay un peligro más en nuestros días, hermanos: el movimiento ecuménico, el querer unir todas las religiones, que ya lo está liderando una persona, también sabemos quién es la que está liderando ese movimiento ecuménico. Movimiento ecuménico, digamos, bajo un falso amor al prójimo y demás. Mirad lo que dice la palabra del Señor que tenemos que guardar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, formado por judíos y gentiles. Un espíritu, el Espíritu Santo. Una esperanza, la esperanza en el Señor Jesucristo. Un Señor, el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una fe, la fe en la obra y en el Señor Jesucristo.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Un bautismo y un Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todo. Un solo Dios y Padre, y ese Padre está en los cielos. El Padre, nuestro Padre Celestial, el Padre del Señor Jesucristo. No hay más Padre, solamente un Padre. Y hermano, otro problema que se está metiendo también en las iglesias, inclusive en Estados Unidos ya hay iglesias de personas homosexuales, ya hay iglesias de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y esta es una ideología que se está metiendo en nuestros días en las iglesias, y la cual también tenemos que declarar que es incorrecta conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que predicar y decir la palabra de Dios. Si Dios lo ve mal, nosotros también lo tenemos que ver mal. Y hermanos, nosotros tenemos que llamar en este sentido a estas personas al arrepentimiento. Tenemos que decirle que esta situación es un pecado, pero que Dios puede perdonar ese pecado y puede cambiar la vida. Eso es lo que tenemos que decirle a las personas, porque en la palabra de Dios ya tenemos testimonio, como dice en la carta a los romanos, de que esto erais algunos, pero ya habéis sido transformados y cambiados por la palabra de Dios. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Cuál era el problema de estas personas? Que habían apartado el oído de la verdad y se habían inclinado a las fábulas y se habían desviado de la verdad. Hermano, aquí tenemos una exhortación para los que predicamos y para los que escucháis. Para los que predicamos tenemos que predicar la verdad, porque sabemos qué es lo que contiene y lo que enseña la palabra de Dios. Y los que oís, tenéis que oír la palabra de Dios. Tened cuidado de no desviarse de lo que dice la palabra del Señor. Y esto también, hermanos, es importante que lo tengamos en cuenta. Que prediquemos las Sagradas Escrituras, tanto los que nos subimos al púlpito, como también los que oyen la palabra. ¿Sabéis qué dijo Pablo de los creyentes de Berea? Que eran nobles más que los de Tesalónica, porque cada día comprobaban por medio de las Escrituras si estas cosas eran verdad. Cuando yo me subo aquí y predico la palabra de Dios, hermanos, yo os exhorto a que comprobéis si lo que estoy diciendo es correcto o incorrecto. Y si veis algo incorrecto, por favor que me lo digáis. Hermano, esto que estás diciendo de la palabra del Señor, ¿está en las Escrituras o no está en las Escrituras? Que me lo digáis. Y yo os exhorto también, hermano, a que oigáis lo que dice la palabra del Señor. Que tengáis cuidado con aquellos que hablan cosas de su propio invento y os dicen cosas que solamente lo que hacen es, digamos, engrandecer al hombre. Doctrinas humanas y filosóficas que ensaltan al hombre, pero no ensaltan a Cristo. Por último, Pablo le da a Timoteo un consejo importante. Un consejo muy importante. Timoteo, tú sigue el ejemplo que yo he dado con mi vida. ¿Y qué le dice Pablo? 3 cosas importantes que Pablo había hecho en su vida. Estaba a punto de terminarla, pero había hecho 3 cosas importantes. Había, en primer lugar, he peleado la buena batalla. Pablo había peleado la buena batalla. La batalla espiritual contra las huestes espirituales, la batalla también contra la carne, su propia naturaleza,
la batalla contra el mundo y la batalla también contra el diablo. Y le dice, he acabado la carrera. Pablo corrió una carrera para llegar a la meta. La meta era llegar a la presencia de Dios, después de haber vivido obedeciendo y amando al Señor y a la palabra. Y dice, he guardado la fe. La fe preciosa que un día Dios le dio, Pablo la había guardado. Y no solamente la había guardado, sino que la había fortalecido. La había fortalecido sirviendo al Señor en lo que el Señor la había llamado. Hermano, que podamos en esta mañana quedarnos con dos cosas importantes. Tenemos que predicar la palabra. Cristo tiene que ser exaltado. Y hermano, tenemos que tener cuidado en lo que queremos oír y en lo que oímos. Porque si oímos correctamente, nuestra vida y nuestra fe va a ser fortalecido. Quiera el Señor que cuando el Señor venga, como comencé el culto diciendo Maranata, Cristo viene, el Señor nos pueda hallar de dos formas importantes. Primero, guardando la palabra y predicando la palabra, con nuestra vida y con nuestra boca. Y que podamos, como dice Pablo aquí, en su momento, cuando el Señor venga, recibir la corona de justicia, como dice aquí Pablo, que el Señor le tiene preparado para todos los que aman su venida. Hermanos, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude, como he dicho, a guardar la palabra, a predicar la palabra y también a dar a conocer la palabra para que muchas personas se puedan convertir. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad. Gracias porque sabemos que tú nos santificas en tu palabra, que es la verdad, Señor. Y gracias porque tenemos tu palabra para saber cómo tenemos que conducirnos en esta vida, Padre. Ayúdanos y protégenos para que no escuchemos aquellas cosas, Señor, que los falsos maestros enseñan, Padre. Ayúdanos para que cada día podamos escudriñar la palabra, aprender de ti, guardarla y vivir vidas santas que te glorifiquen, Señor, y que te exalten, Señor, y que cada día podamos rendirnos al Espíritu Santo para que podamos ser más semejantes a ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas la palabra, Señor, a esta ciudad, Padre. Te pedimos que muchas más personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes hasta el final de la carrera, Señor, hasta la meta, para que con nuestra vida y con nuestra boca te podamos glorificar de todo corazón, Padre. Te pido por esta iglesia local, Señor, que tú la bendigas, que tú la ayudes, que tú la fortalezcas y que tú aumentes nuestra fe y podamos cumplir el propósito para lo cual tú nos has llamado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.